El Señor de los Anillos oficialmente fue escrita para ser un único libro dividido en 6 partes, en 6 libros, un extenso libro sin duda. Y lo que tenemos en La Comunidad del Anillo es el libro 1 y 2 y así sucesivamente, Las Dos Torres, libro 3 y 4 y El Retorno del Rey, libros 5 y 6. Tolkien, quien vivió a través de 2 guerras mundiales, no olvida su propio mundo para darnos una narrativa que conecta con sus preocupaciones. Es revelador cómo, a pesar de su resistencia a las alegorías, su obra refleja la lucha eterna entre el bien y el mal, el poder de la elección y el destino de los pueblos frente a la adversidad. La premisa de que todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da es poderosa y martillada a través de la trama, delineando la esencia misma de la saga. La creciente amenaza del enemigo, su poder que se fortalece día a día, no es solo un reflejo de los tiempos oscuros en los que Tolkien escribió, sino también un llamado universal al valor y la resiliencia. Tolkien, en el prólogo, nos comparte sus reflexiones, subrayando cómo, a pesar de la cercanía temporal con la Segunda Guerra Mundial, su historia ya estaba formada mucho antes de que el espectro de 1939 se tornara una amenaza inevitable. Esto nos lleva a contemplar cómo su experiencia en la Primera Guerra Mundial, donde perdió a casi todos sus amigos cercanos, impregnó su visión del mundo y de su obra. La sombra de esa guerra se cierne sobre la Tierra Media, pintando cada página con un matiz de urgencia y peligro inminente. Tolkien, con una pluma cargada de magia y sabiduría, nos regala la primera parte de una trilogía que es mucho más que una aventura, es un viaje al corazón de la esperanza. El viaje comienza en la comarca, un lugar de paz habitado por los hobbits, seres menudos amantes de la tranquilidad y el confort. Frodo Bolsón, un hobbit joven y aventurero, hereda de su tío Bilbo un anillo de poder que debe ser destruido para evitar la dominación del malvado Sauron. Acompañado por su fiel amigo Sam, y luego unidos por Merry y Pippin, emprenden una travesía hacia Rivendell, donde se decide el destino del anillo. La historia de cómo Bilbo adquirió el anillo, inicialmente contada de una manera y luego alterada para encajar en la continuidad del Señor de los Anillos, es un fascinante estudio de cómo las historias evolucionan. Tolkien introduce esta modificación en la narrativa para justificar la versión que los lectores conocieron primero, revelando la complejidad de la relación entre el autor y su creación. Mientras avanzamos en la trama, el capítulo La Sombra del Pasado se nos muestra como un momento clave, no solo por desvelar los misterios del anillo y el peso de la tarea de Frodo, sino también por explorar temas de tentación, poder y la capacidad de elegir el bien ante la adversidad. La discusión sobre la misericordia y el juicio, especialmente en el diálogo entre Frodo y Gandalf sobre Gollum, profundiza en la filosofía moral que subyace en la obra. El Señor de los Anillos nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad para enfrentar los tiempos oscuros, recordándonos que la esperanza y el coraje pueden encontrarse en los lugares más inesperados. La historia de Frodo es un viaje no solo a través de la Tierra Media, sino también a través de la complejidad del alma humana, enfrentándose a las sombras del pasado con la luz de la esperanza en el futuro. Este es el legado de Tolkien, una llamada a la valentía en tiempos de desesperanza, un recordatorio de que, aunque no podemos elegir los tiempos en los que vivimos, sí podemos decidir qué hacer con el tiempo que se nos da. Comencemos mencionando el prólogo escrito por Tolkien, que es tan interesante porque aquí en este proyecto va a contar, resumidamente claro, un poco del proceso de escritura de El Señor de los Anillos, pero una cosa que hace hincapié en dejar claro es que no le gustan las alegorías y esto no fue su intención. Esto es tan importante porque es muy fácil trazar alegorías y paralelismos entre la historia de El Señor de los Anillos y la Segunda Guerra Mundial. El Señor de los Anillos fue un libro publicado en 1954 a 1955, o sea, ya después de la Segunda Guerra Mundial, pero fue escrito a lo largo de varios años en pleno periodo de guerra. Aquí también estamos hablando de una guerra, la Guerra del Anillo, entonces es fácil trazar paralelos entre las cosas sombrías, la ascensión del mal que sucedía en el mundo y en El Señor de los Anillos, especialmente en el capítulo sobre La Sombra del Pasado, que es aquel capítulo maravilloso en el que Gandalf va a comenzar a explicar todo a Frodo. Tolkien menciona que existe una gran diferencia entre la alegoría y la aplicabilidad. En la aplicabilidad, el lector va a tener esa libertad de aplicar aquello de la historia de acuerdo con sus vivencias y de acuerdo con el mundo, y entonces es algo personal con el lector. Resulta imprescindible y de suma importancia sugerirles la relectura o la lectura de El Hobbit, porque, como coincidirán conmigo, realmente los acontecimientos son de suma importancia. El hecho de que ya conocemos a los personajes es increíble, ya que El Hobbit hace toda la diferencia al conocer de antemano lo que sucedió para empezar El Señor de los Anillos de la mejor forma posible. Hasta porque el primer capítulo ya es la esencia de continuidad allí, con Bilbo celebrando 111 años, creo que ya está anciano, elige a uno de sus primos, que es más bien sobrino, Frodo, para ser su descendiente y justo al comienzo durante aquella fiesta decide, digamos, retirarse, decidir salir del condado para seguir su vida por su cuenta. Ya vemos la influencia del anillo.
Bilbo vivió muchos años bajo la influencia del anillo y ya se está sintiendo un poco diferente, un poco afectado con sus 111 años, entonces decide dejar todo eso atrás. Y vemos que Frodo tiene 33 años y está entrando en la mayoría de edad para un hobbit. No imaginaba que fuera tan mayor ya al inicio de El Señor de los Anillos, porque pasa un tiempo desde el cumpleaños y realmente el inicio de su aventura con 50 años. Claro que la edad para un hobbit no corresponde a nuestra edad tradicional, pero entonces Frodo tiene 50 años al inicio de su aventura, que es la misma edad que Bilbo tenía en su aventura con el robo. A través de bosques encantados y montañas nevadas, enfrentándose a criaturas malévolas y encontrando aliados inesperados, como Aragorn, el heredero al trono de Gondor, y Gandalf, el mago sabio y poderoso, la historia nos lleva por un camino lleno de peligros y descubrimientos. La formación de la Comunidad del Anillo, compuesta por hobbits, un elfo, un enano, 2 hombres y un mago, marca el inicio de una alianza única contra Sauron. El viaje es tanto externo como interno, donde cada personaje enfrenta sus propios miedos y tentaciones. La traición de Boromir, movido por el deseo de poder que el anillo engendra, y la caída de Gandalf en las minas de Moria, son momentos cruciales que prueban la fortaleza y el coraje de la comunidad. Finalmente, la dispersión de la comunidad tras numerosos ataques y la captura de Merry y Pippin por orcos lleva a Frodo y Sam a continuar solos la misión de destruir el anillo. Esta decisión marca el fin de la primera parte de la trilogía, dejando al lector en vilo sobre el destino de cada personaje y el resultado final de esta épica batalla entre el bien y el mal. Todo continuará con los sucesivos libros, ya mencionados, las 2 torres que corresponden al libro 3 y 4 del señor Tolkien. En el capítulo La sombra del pasado, Frodo toma conocimiento, no en su totalidad pero sí lo principal, del peso que significa llevar el anillo y cómo esta tarea es de vital importancia. Nos enfrentamos a la cuestión de la ascensión del mal, de vivir en un periodo tan oscuro porque, en un momento dado, Frodo expresa que desearía no haber vivido precisamente en esta época, en este tiempo tan difícil. Gandalf le responde que eso le sucede a todos los que viven durante épocas de guerra. Creo que es un reflejo de cómo las personas pueden sentirse abrumadas por los desafíos y las oscuridades de su propio tiempo, deseando haber nacido en una era más pacífica o menos complicada. Tolkien, a través de esta conversación entre Frodo y Gandalf, nos muestra cómo incluso en los momentos más sombríos, los individuos pueden desempeñar un papel crucial en la lucha contra el mal, subrayando la importancia de la resistencia y la esperanza. Esto también demuestra la habilidad de Tolkien para conectar con los lectores en un nivel muy humano, al abordar sentimientos y dilemas universales. Este enfoque en la responsabilidad individual, junto con la rica mitología y el detallado mundo que Tolkien crea, ha hecho que El Señor de los Anillos se mantenga relevante a lo largo de los años, permitiendo a cada nueva generación de lectores encontrar su propia resonancia y significado en la historia. Aunque Tolkien se haya opuesto a las interpretaciones alegóricas de su obra, es innegable que El Señor de los Anillos ofrece un terreno fértil para la reflexión sobre temas como el poder, la corrupción, la amistad, el sacrificio y la redención. En última instancia, cada lector trae a la historia su propia perspectiva y experiencias, haciendo que cada lectura de El Señor de los Anillos sea una aventura única y personal. La aventura en El Señor de los Anillos nos enseña una lección vital: enfrentar la vida y sus desafíos es inevitable. No podemos escondernos eternamente, es necesario confrontar lo que nos espera afuera, armándonos de valor. Y aquí, la amistad juega un papel crucial. Sin el apoyo y la unión de nuestros compañeros, ni siquiera habríamos salido del condado. Cada paso de esta jornada está marcado por peligros que desafían a nuestros héroes, pero también por la belleza de los detalles que Tolkien teje en su mundo, haciendo cada momento y cada lugar inolvidablemente vívidos. Para algunos, estos detalles pueden parecer que alargan la trama, pero para otros, como yo, son lo que da vida a la Tierra Media, permitiéndonos sentirnos parte de ella. En esta riqueza de detalles descubrimos personajes como Tom Bombadil, un ser enigmático y poderoso, ajeno al poder corruptor del anillo, cuya presencia aporta profundidad y misterio a la narrativa. El encuentro con Aragorn introduce un nuevo nivel de complejidad y conexión. Él es solo, entre comillas, un hombre, aunque tenga toda esta cuestión de su ascendencia y ese linaje de rey. A través de él y los poemas que lo rodean, especialmente el de Arwen, se construyen profecías y se añade un aura de destino y elegancia a la historia. Los versos sobre Aragorn capturan la esencia de la esperanza y el valor frente a la adversidad, elementos centrales en esta saga. Los espectros del anillo o Nazgûl, con su persistente amenaza, nos recuerdan que el peligro es constante y que nuestros héroes nunca están completamente a salvo. Esta sensación de persecución y urgencia es lo que mantiene la atención y nos engancha, ansiosos por descubrir cómo enfrentarán estos desafíos. Esta primera etapa de la jornada es tan solo el comienzo de una aventura épica que nos enseña sobre la importancia de la amistad, el coraje y la resistencia frente a la oscuridad.
La magia de Tolkien no solo reside en la construcción de su mundo, sino en cómo sus personajes, enfrentados a la adversidad, nos inspiran a seguir adelante, recordándonos que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la esperanza puede encontrarse en la valentía de aquellos dispuestos a luchar por un bien mayor. Existe este momento de enfrentamiento. No es posible quedarse en un agujero toda la vida. Es necesario enfrentar la vida y sus dificultades, incluso si no se quiere. Y esta cuestión del coraje para enfrentar esto, así como la ayuda de aquellos a nuestro alrededor, porque la amistad aquí, en El Señor de los Anillos, es extremadamente importante. Sin estas personas, esta alianza no habría logrado siquiera pasar los límites del condado. En todo momento se va a encontrar con una situación de un peligro mayor, justamente por lo que están enfrentando. Claro, es curioso que sé que algunas personas consideran que la lectura puede ser un poco más lenta. En mi experiencia personal no sentí eso, pero entiendo por qué, de hecho, a veces se pasan muchos detalles, los cuales para mí son algo que amo en las historias. Sé que muchas personas, por ejemplo, Benken lo mencionó, notó que esos detalles más amplios y pequeños de todo lo que está componiendo el ambiente de integración a veces pueden hacer la lectura un poco lenta. Por ejemplo, esa parte en que Frodo y sus amigos entran en el bosque y se encuentran con la figura de Tom Bombadil, tal vez sí, realmente es bien puntual, pero solo en esa primera aparición ya tiene esa presencia tan significativa, incluso en relación, por ejemplo, a su reacción hacia el anillo. No le afecta el anillo, no desaparece con el anillo, tampoco siente la tentación del anillo. Ve a Frodo cuando está usando el anillo y no son cosas muy específicas del personaje que hacen al personaje dentro de la historia a alguien enigmático, superpoderoso, porque incluso Gandalf, incluso personas extremadamente poderosas, magos, elfos, pueden reaccionar negativamente al anillo. No ven a Frodo cuando está con el anillo, no ejercen un gran poder en la Tierra Media, y Tom Bombadil es completamente libre de ese poder. No solo eso, sino por lo que él habla y tiene un gran poder y vive desde hace mucho tiempo. Él habla que está allí desde tiempos inmemoriales, él está allí antes de todos, él vio todo suceder. Encontraremos al personaje tan grandioso en relación a todo lo que revela. Esta primera parte de la trilogía sienta las bases para un viaje épico que trasciende la mera aventura, adentrándonos en un estudio sobre el poder, la tentación y la redención. La historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la resistencia frente a la adversidad y el valor de la lealtad y el coraje. En un mundo donde la oscuridad parece prevalecer, la comunidad del anillo nos alienta a creer en la posibilidad de un final luminoso, donde la bondad y la luz triunfen sobre el mal.